Nunca pensé que alguien pudiera enamorarme tan rápido. Y mucho menos destruirme igual de rápido. Mi nombre es Renata, soy una mujer que aprendió a sobrevivir en el caos sin darse cuenta de que también estaba rompiéndose. Él se llama Diego. Es brillante, intenso, y con un lado oscuro que solo yo llegué a ver. Y aunque al principio todo parecía perfecto, hubo un momento en el que entendí que ese amor no era como cualquier otro. Era hermoso, pero también peligroso. Y esta es la historia de cómo descubrí la diferencia. Tengo 26 años y vivo en la Ciudad de México. Mi vida transcurre en una agencia de publicidad, donde los días son una secuela interminable de café frío y deadlines que nunca acaban. Para mí, el amor siempre fue como un brief mal escrito, lleno de expectativas imposibles y destinado al fracaso. Pero todo eso cambió el día que lo conocí a él. Se llamaba Diego. Tenía 30 años, era un empresario exitoso, dueño de 3 compañías de entretenimiento, con una sonrisa de portada de revista y unos ojos que escondían tormentas internas. La primera vez que lo vi fue en una exposición de publicidad, uno de esos eventos tan pretenciosos que los bocadillos costaban más que la renta de mi departamento. Lo noté de inmediato porque no encajaba. No fingía interés en las conversaciones vacías, no sonreía por compromiso. Se veía enojado. Con el mundo, o quizás solo con él mismo. Y por alguna razón, eso me cautivó. Me acerqué, le hice una pregunta tonta sobre una instalación interactiva solo para romper el hielo. Me contestó con una mezcla de sarcasmo y un cansancio que parecía venirle del alma. Pero después de 2 frases, algo hizo clic. Fue como si el resto del lugar, con su ruido y su gente, se hubiera difuminado por completo. Hablamos durante horas, sin filtros, sin pretensiones. Cuando finalmente me pidió mi número, sentí un salto absurdo y emocionante en el pecho. Así empezó todo. Los primeros meses fueron una locura, una intensidad que nunca había sentido. Era como si el universo estuviera conspirando para que nada, absolutamente nada, saliera mal. Diego era apasionado, brillante, impredecible, y a su lado, yo me sentía más viva que nunca. Me llevaba a lugares increíbles, me presentaba a gente fascinante y me hacía sentir que yo era el centro de su mundo. Era adictivo. Pero como en toda historia, pronto empezaron a aparecer los matices, las sombras detrás de la luz. Él tenía explosiones de ira que me desconcertaban por completo. Podía pasar de la calma a la furia en cuestión de segundos. Bastaba un detalle fuera de lugar, un comentario que yo había hecho sin pensar, y su voz subía de tono hasta convertirse en un arma. Nunca fue violento físicamente. Jamás me puso una mano encima. Pero sus palabras podían herir mucho más que un golpe. Dejaban cicatrices invisibles, pero profundas. Al principio, yo lo justificaba. Pensaba en el estrés de su trabajo, la presión de manejar sus empresas, las noches sin dormir. Me decía a mí misma que todos tenemos demonios, que nadie es perfecto. Y me convencí de que el amor era la excusa perfecta para intentar salvar a alguien. Creí que mi amor podía ser su ancla, su refugio. Hubo muchas noches en las que terminé llorando en silencio en el baño de mi departamento, preguntándome si yo era suficiente, si estaba haciendo algo mal, si podría de alguna manera ayudarlo a cambiar. Lo hablamos muchísimas veces. Cada vez que explotaba, venía el arrepentimiento. Me pedía disculpas con lágrimas en los ojos, me prometía que iba a mejorar, me juraba que lo último que quería en el mundo era lastimarme. Y yo le creía. Le creía porque quería creerle. Porque después de la tormenta, venía la calma. Y cuando me abrazaba, parecía que el mundo entero quedaba en silencio y todo volvía a estar bien. Pero el ciclo se repetía. Una y otra vez. Era un patrón agotador y predecible. Discusiones que empezaban por tonterías, portazos que hacían temblar las paredes, silencios largos y pesados que llenaban la habitación. Y después, los mensajes de texto que decían, lo siento, las flores que llegaban a mi oficina intentando tapar las grietas que se hacían cada vez más grandes. Mis amigas, desde afuera, lo veían con una claridad que yo había perdido. Me decían que saliera de ahí, que no era mi responsabilidad arreglarlo, que me estaba perdiendo a mí misma en el proceso. Pero yo no quería rendirme. Estaba convencida de que si lo amaba lo suficiente, si era lo bastante paciente y comprensiva, él aprendería a amarse a sí mismo. Que mi amor lo sanaría. Qué ingenua fui. Porque el amor propio no es contagioso.
Es una lección personal, un viaje que cada quien debe emprender solo. No puedes hacer el trabajo por nadie más. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa, afuera de un cine. Habíamos ido a ver una película y, al salir, empezamos a discutir por una estupidez. No recuerdo ni por qué. Pero la discusión escaló rápidamente. Él empezó a gritar en medio de la calle, la gente que pasaba se nos quedaba mirando. Sentí una mezcla horrible de vergüenza, de miedo, pero sobre todo, de una tristeza profunda y agotadora. En ese momento, fue como si me viera desde afuera. Como si fuera la protagonista de una película mala y predecible. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que ese era el final. No por falta de amor, porque el amor seguía ahí, inmenso y doloroso. Sino por amor a mí misma. Por la necesidad de salvarme. Así que me di la vuelta y empecé a caminar bajo la lluvia. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, si veía su cara, me quedaría. Y no podía permitirme eso. Las semanas que siguieron fueron un dolor sordo, constante, como un eco en un cuarto vacío. Diego me buscó, por supuesto. Me llamó, me escribió cartas larguísimas, me suplicó una última oportunidad, prometiendo, otra vez, que todo sería diferente. Y cada llamada, cada mensaje, era una prueba. Una parte de mí se moría por volver a sus brazos. Pero finalmente entendí algo crucial. Querer a alguien no siempre significa que debas quedarte. A veces, la mayor prueba de amor es hacia ti misma. El amor propio no es egoísmo, es un instinto de supervivencia. Poco a poco, la herida fue cerrando. Volví a buscarme en las cosas que había olvidado. En los libros que se acumulaban en mi mesita de noche, en las caminatas sin rumbo por el centro de la ciudad, en los cafés largos y sin prisa con mis amigas. Volví a escuchar mis propias risas. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Descubrí que mi propia compañía era suficiente. Supe de Diego meses después, por un amigo en común. Me contaron que había empezado a ir a terapia. Que había cerrado una de sus empresas para reducir el estrés y que se había mudado a otro departamento. No volvimos a hablar directamente, pero me llegaron rumores de que estaba mejor. Que estaba saliendo con alguien más, alguien que no era yo. Al principio, lo admito, sentí una punzada de celos y de rabia. ¿Por qué con ella sí y conmigo no? Pero después de esa ola inicial de emociones, llegó algo inesperado, la paz. Sentí una profunda paz. Porque entendí que mi partida, ese acto de amor propio, quizás fue el catalizador que él necesitaba para empezar su propio viaje de sanación. Y su felicidad ya no dependía de mí, ni la mía de él. A veces, el verdadero final feliz no es terminar juntos. A veces, el verdadero final feliz es dejar ir. Esta no es una historia de amor perfecta de cuento de hadas. Es la historia real de dos personas que se encontraron, se amaron con una intensidad que casi los consume, y se perdieron en el camino. Pero también es la historia de cómo aprendí que, aunque el amor puede ser increíblemente poderoso y sanador, a veces la mayor valentía no es luchar por alguien más, sino elegirte a ti misma. Y eso, aunque no suene tan romántico en las películas, también es una forma de final feliz. Gracias por escuchar mi historia. Si te has sentido identificado o simplemente te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.